Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 8 de octubre del 2021. Hoy es viernes y terminamos nuestra sexta semana de clases. Vamos a iniciar con la lista de asistencia, entonces pongan atención por favor. Empezamos con Aguilar. Presente. Anda. Profe, Cintia no se pudo conectar, me dijo que le avisara que tuvo un problema. Gracias. Bernal. Boca Negra. Presente. Antú. En la mañana estaba batallando con sus datos. Gracias. Castañeda. Presente. Cortinas. No tiene internet, profe. Me dijo en la mañana que le... Gracias. Cuevas. Presente, profe. De los Reyes. Presente. Galarza. Presente. Garza. Presente. González. Gutiérrez Baldazo. Presente. Gutiérrez Valderas. Jiménez. Presente, profe. Limón. Presente, profe. Martínez. Presente, profe. Morales. Presente. Netro. Ramos. Presente, profe. Santillán. Presente. Taita. Presente, profe. Trejo. Valle. Presente. Zúñiga. Repasamos. Aranda. Tiene problemas. Bernal. Ok, gracias, Flor. Cortinas. Tiene problemas, me dijeron. Gutiérrez. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. ¿Ya me escuchó? Sí. Gracias. Zúñiga. Presente, profe. Listo. Bien, el día de hoy vamos a seguir platicando sobre el análisis interno, pero vamos a recordar cómo es que existe o cómo es que podemos plantear el análisis interno de una empresa. Recordemos que este análisis se hace con la finalidad de identificar factores precisamente internos, como su nombre lo indica, pero además que tienen un par de sentidos, un sentido positivo o un sentido negativo. Y a partir de esto es que planteamos la posibilidad de generar fortalezas y también plantear posibles debilidades dentro de una empresa. ¿Ok? A partir de esto, recordemos, es que debemos de utilizar distintas herramientas. Existe, por ejemplo, la auditoría por departamentos, que es la que hemos estado comentando durante esta semana. Está la cadena de valor de la empresa, que platicamos la semana pasada y al principio de esta. Y una vez que tenemos estas dos herramientas ya desarrolladas dentro de una empresa, podemos proceder al análisis de fortalezas y debilidades que hemos encontrado. Este análisis de fortalezas y debilidades se realiza a través de la utilización de un método que denominamos como análisis de matriz de evaluación de factores internos. Matriz de evaluación de factores internos. O, como lo conocemos más comúnmente, matriz o análisis MEFI o matriz EFI. ¿Ok? Esta matriz lo que hace básicamente es recopilar la información que encontramos de la auditoría interna dentro de la auditoría por departamentos y la cadena de valor
para ir acomodando todos los factores localizados. Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado sobre la matriz EFI antes o sobre la MEFI. Otros posiblemente no. Pero si han escuchado, por ejemplo, del FODA, que me parece la mayoría lo ha hecho, deben de tener presente que el FODA ocupa factores internos y externos. Y aunque normalmente, seguramente en la prepa o en el CEBETIS o en educación media superior, si llevaron temas de administración y realizaron un FODA, seguramente en ese punto lo que hacían era simplemente poner factores y ya, pero no es así. Ahora estamos viendo que para poder identificar esos factores necesitamos el análisis de la cadena de valor y la auditoría por departamentos. Después de eso procedemos a esta MEFI y una vez que está lista nuestra MEFI, ahora sí podemos pasar al FODA y no antes, ¿vale? En este caso, ¿qué es la MEFI? ¿De qué trata este tipo de análisis? Básicamente la MEFI, como se los decía hace un rato, es un acrónimo que significa Matriz de Evaluación de Factores Internos. Así como existe la MEFI, también existe la MEFE, Matriz de Evaluación de Factores Externos. Pero en este caso nos estamos enfocando en lo de adentro de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué significa? En términos generales, es una herramienta que nos permite resumir todos aquellos factores que encontramos en los análisis previos, de manera que planteemos las fortalezas y debilidades de la empresa. ¿Okay? En este caso, lo que vamos a hacer, repito, es resumir todos aquellos factores que encontramos previamente y analizarlos. Para eso nos sirve esta matriz. ¿Cómo le hacemos para trabajar esta matriz? Primero debe de quedarnos bien claro cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades en una empresa. Ya lo hemos comentado desde el principio de la materia, de hecho, y me parece que a la mayoría de ustedes ya les ha quedado claro, pero por si alguno de ustedes todavía tiene problemas, aquí están las diferencias. Las fortalezas son factores internos, las debilidades también. ¿Okay? Ambas son orientadas hacia temas internos, cosas que la empresa tiene en su interior, cosas que la empresa puede controlar. ¿Okay? Son factores internos porque la empresa los puede controlar, porque se encuentran dentro de su poder de atención o poder de modificación. La diferencia principal es que las fortalezas representan un aspecto positivo para la empresa, mientras que las debilidades son una situación negativa para la empresa. Esa es la principal diferencia. Las fortalezas es algo positivo, las debilidades es algo negativo. Cuando hablamos de fortalezas, entonces nos referimos a todas aquellas características, elementos o situaciones que la empresa hace muy bien y que por ende podría llegar a significar una ventaja competitiva. Hacemos también esta cosa dentro de mi empresa que la competencia o las demás organizaciones dentro de nuestra industria no pueden llegar a asemejarse a nosotros, sino que somos los mejores. Tenemos una ventaja sobre los demás. En cambio, las debilidades se refieren a todo lo contrario. Las debilidades tienen que ver con aquellas áreas, actividades, acciones o situaciones que podrían llegar a provocar aspectos de desventaja en la organización. Se acordarán que platicábamos hace algunos días, por ejemplo, en cadena de valor, que podemos encontrar alguna actividad primaria o de apoyo que estemos haciendo mal. Y en ese caso sería una debilidad. O podríamos encontrar a partir de las preguntas que estuvimos viendo en los últimos días en la auditoría por departamentos, que a la empresa le hace falta alguna cosa. Podría convertirse en una debilidad. Ya platicábamos, por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa no tiene misión, visión y valores? ¿Qué pasa si una empresa no tiene filosofía empresarial? ¿Eso es una fortaleza o una debilidad? ¿Qué opinan ustedes? Si una empresa no tiene filosofía empresarial, ¿cómo la consideramos? ¿Fortaleza o debilidad? Debilidad, muy bien, correcto.
¿Qué sucede, por ejemplo, si dentro de una empresa a cada rato estoy cambiando de trabajadores? Porque se van muy rápido. Porque nada más duran en mi empresa 2 semanas y después tengo que contratar más. ¿Eso qué sería? ¿Fortaleza o debilidad? Muy bien, es una debilidad también. Es una alta rotación de personal, significa debilidad. ¿Qué sucede si mi empresa tiene un plan estratégico que permite decirme cómo es que vamos a hacer las cosas en mi empresa? Si mi organización cuenta con un plan estratégico, ¿es una fortaleza o una debilidad? Fortaleza, excelente. Entonces, más o menos nos está quedando claro, ¿no? Las fortalezas son cosas buenas que hace la empresa, cosas positivas. Las debilidades, pues, son cosas malas, cosas negativas. ¿Cómo desarrollamos una MEFI entonces? 5 pasos. 5 pasos que tal vez se puedan ver sencillos en pantalla en este momento, porque realmente lo son. Y ahorita vamos a verlo en la práctica. Primer punto, vamos a tener que hacer un listado de fortalezas y debilidades. ¿Cómo hacemos eso? Ya tenemos todo aquel insumo de información que me dio mi cadena de valor. Dentro del análisis que hago de la cadena de valor, voy a encontrar a lo mejor 20 o 30 factores, a lo mejor 15 fortalezas y 15 debilidades. A esos 30 les voy a sumar todo lo que encuentre en la auditoría por departamentos y a lo mejor encuentro otros 30. Entonces, 30 de la cadena de valor más 30 de la auditoría por departamento, ya tengo 60. 60 factores con esas 2 herramientas. Tal vez algunas de esas van a repetirse. Así como cuando de niños, a lo mejor a ustedes no les tocó, a lo mejor sí, pero que, no sé, compraban unas papitas y les salían un tazo y les salía repetido. O comprábamos barajitas o cartas de cualquier cosa y salían repetidas. Pues bueno, lo que hacemos es que esas repetidas no valen por 2 o por 3, valen por 1 y listo. Y al final de cuentas, en lugar de tener 60 factores, pues tenemos quizá 45. De esos 45 factores que a lo mejor llegamos a encontrar, tenemos que reducirlo más, al punto de llegar aproximadamente a 20, y esto es importante. 20 es el número máximo de factores que deberíamos de integrar en una matriz de evaluación de factores internos. 20 es el límite máximo. No podemos meter más de 20 factores. ¿Por qué no? Porque sería demasiado. Un análisis con más de 20 factores no nos permitiría observar de manera clara cuáles son las principales áreas en las cuales tengo que introducirme o en las cuales tengo que abordar. Por eso, 20 es el límite máximo. ¿Cuánto es lo que se debería de hacer? ¿Cuál es lo que de preferencia deberíamos tener? Entre 10 y 15. 10 y 15 sería lo ideal, 20 sería el máximo. ¿Cuánto sería el mínimo, profe? El mínimo yo lo consideraría como 8. Entonces, entre 8 y 20 factores me parece un buen listado. En total, ojo, 20 contando fortalezas y debilidades. Una vez que tenemos nuestro listado de fortalezas y debilidades, lo que sigue es darles un nivel de importancia a cada factor. Si tenemos 20 factores, pues alguno de ellos debe ser más importante que otro. A eso le llamamos asignar una ponderación. Y es muy parecido cuando yo les pongo una ponderación de criterios a evaluar. De que, por ejemplo, al principio de la materia yo les comenté que evalúo participaciones, evalúo examen, evalúo tareas y trabajos por equipo. Y a cada uno de esos criterios yo le asigno un porcentaje. Al más importante le asigno un porcentaje mayor, al menos importante le asigno un porcentaje menor. Eso mismo tenemos que hacer, pero con los factores. Al factor más importante le asignamos un valor más grande y al factor menos importante un factor más bajo. ¿Okay? Una vez que ya estamos asignando estas ponderaciones, tenemos que calificar tanto las fortalezas como las debilidades en una escala del 1 al 4. Más adelante les voy a explicar cómo.
Esas calificaciones las multiplicamos por las ponderaciones para que nos resulte una calificación ponderada. Después sumamos eso y sería la calificación final de nuestra MEFI. Ahora bien, del paso 3 al paso 5 no queda tan claro porque lo necesitamos hacer en la práctica. Y ahorita lo vamos a desarrollar, no se preocupen. Pero primero quiero que quede claro esto. Una vez que generamos nuestra MEFI, una vez que la terminamos, nos va a resultar una calificación final. Esa puntuación ponderada o esa puntuación final puede tener un puntaje tan alto como 4 o tan bajo como 1. La calificación media sería alrededor de 2.5. ¿Qué pasa si la calificación final en mi MEFI está cercana al 4? Por ejemplo, un 3.5, un 3.6, un 3.7. Eso significa que la organización tiene grandes ventajas y que las debilidades, pues como que no impactan mucho. Entonces la empresa está súper bien. La empresa está excelente. Estamos en nuestro mejor momento. ¿Qué pasa si la empresa está cercana a 1.0? Sería pues todo lo contrario. La empresa necesita trabajar mucho para contrarrestar sus debilidades y también para poder obtener eventualmente o mejorar sus fortalezas. En ese caso de que la empresa esté cercana al 1, digamos un 1.3, un 1.5, pues lo estamos haciendo muy mal. La empresa está a punto de morir posiblemente. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces si la empresa está con una calificación de 2.5, 2.6, 2.4? En ese caso diríamos que la empresa está ni bien ni mal. Ni muy, ni tan, como lo dirían algunas personas. Estamos en un punto intermedio donde tenemos sí algunas debilidades, pero no son tan fuertes. Tenemos fortalezas que podrían mejorarse. Entonces, digamos que estamos equilibrados, pero siempre hay área para mejorar. ¿Vale? Punto importante también. Si nosotros obtenemos un 4.0 o más, significa que nuestro análisis está mal. Hay algo incorrecto ahí. Si nuestra calificación es de 1.0 o menos, también está mal nuestra evaluación. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, vamos ahora sí a realizar una actividad práctica para que se alcance a entender qué es una MEFI y cómo es que se desarrolla. Déjenme compartir pantalla para que se alcance a apreciar. Bien, tenemos en pantalla en este momento, vamos a ponerlo así, tenemos en pantalla en este momento un Excel en el cual se plantea en primera instancia la matriz como tal. Una matriz MEFI se ve así. Tenemos hasta arriba el título de la matriz de evaluación de factores internos de cierta empresa. En este caso vamos a hacer un ejemplo con nuestra universidad. Matriz de evaluación de factores internos o MEFI de la Universidad Politécnica de Victoria. Después tenemos una primera columna donde establecemos los factores internos, un apartado de fortalezas y un apartado de debilidades. Después tenemos una columna de ponderación, en la cual vamos a poner los niveles de importancia de cada factor. Una columna de calificación de cada factor y una columna de calificación ponderada. ¿Ok? En la parte derecha podemos ver algunas notas que nos permitirán, o que nos ayudarán, mejor dicho, a completar esta tabla. Bien, vamos a empezar rellenando la parte de factores internos. En este caso, nuestra universidad tiene varias fortalezas y varias debilidades. Y a pesar de que ustedes no se encuentran de forma física en la universidad, seguramente habrán encontrado, se habrán topado con ciertas cosas que ustedes consideran cosas muy buenas de la empresa. Recordemos, para poder llegar a este punto en una empresa real, tenemos que haber hecho una auditoría por departamentos y una cadena de valor. Pero en nuestro caso, tenemos suficiente experiencia con esta empresa, que es la UPB.
porque ya tenemos, en el caso de ustedes, ya tienen prácticamente un año asistiendo a clases aquí. Entonces ya conocen muchas cosas de la UPB, cosas positivas y cosas negativas. Les voy a pedir entonces que me mencionen, ya sea de manera oral o dentro del chat, qué cosas positivas tiene la empresa. O bueno, en este caso, qué cosas positivas tiene nuestra institución. ¿Qué fortalezas consideran que tiene la Universidad Politécnica de Victoria? ¿Qué hace especialmente bien o qué tiene de forma correcta nuestra universidad que no necesariamente tienen las demás? Pueden partir de pensar por qué eligieron entrar a esta universidad en lugar de otra. Pero, ¿qué cosa, qué características podríamos decir que es una fortaleza de la UPB? Atsiri. Yo pondría que salimos en un tiempo más corto a comparación de otras universidades. O sea, que salimos en menos tiempo. En menos tiempo. Podemos plantear eso. Duración de los programas académicos más corto que en otras universidades o que en otras instituciones de educación superior. Bien, esa es una fortaleza. No todas las universidades tienen la misma duración que la de nosotros. Ángel. Pues yo capto que sí tienen un plan bien trazado, vaya, o sea, sobre las materias, sobre la organización, ya tienen establecido todo ¿cómo se dice? El currículum de las materias, y pues sí las llevan a cabo y tienen un enfoque sinceramente muy bonito, porque sí, como por ejemplo eso de que practican y eso, de que hacen dinámicas, pues es importante, vaya, en esta carrera, porque sí hicieron en la inversión, que sí no es más que una ciencia, vaya, es un arte y eso, vaya. Y eso es lo que hace la UPB, y por eso digo que tiene esa fortaleza. Bien, podríamos plantearlo de manera que se llame modelo educativo y currícula escolar bien planteadas y estructuradas. Básicamente es a lo que se refería Ángel en este caso. Estructuradas. Bien. Gracias, Ángel. Nayeli. Que tiene las mejores instalaciones, o bueno, excelentes instalaciones. Podríamos hablar de eso, instalaciones modernas, atractivas y, no sé, adecuadas, digamos, para el aprendizaje. En comparación con otras universidades, les puedo comentar, por ejemplo, no sé si han entrado alguna vez a la Facultad de Comercio en la UAT, que es donde yo estudié y donde he dado clases también. La quiero mucho, sí. Sin embargo, sus instalaciones, pues bueno, son de hace 40 años. Entonces, es bastante complicado dar clases allí porque en muchas ocasiones no se alcanza a escuchar. Partiendo simplemente del hecho de que cuando se crearon esas instalaciones no se tenía aire acondicionado. Después se metió aire acondicionado central, que hace un ruido sumamente fuerte. Y las aulas están hechas para que se escuche hacia adentro. Entonces, el sonido del aire acondicionado cuando está encendido provoca que el maestro o los estudiantes no se escuchen mucho ya y tengamos que gritar. Cuando hace calor es horrible, a veces se descomponen los aires, son instalaciones viejas y tal. Entonces, a comparación de esa otra universidad, pues sí, en la UPB tenemos mucho mejores instalaciones. Nos decía Saulo, docentes altamente calificados para impartir las materias. La mayoría de los docentes están altamente calificados para impartir las materias, es correcto. Tampoco vamos a decir que todos estamos altamente calificados, pero sí habrá algunos maestros que quizá la mayoría sí lo están. Sin decir si yo estoy en uno o en otro grupo, la mayoría de los maestros están altamente calificados.
¿Qué otra fortaleza podríamos mencionar de la UPB? ¿Qué otra característica positiva han encontrado en el último año que han estado aquí? ¿Habrá algún otro aspecto que sea necesario mencionar? ¿Alguna otra fortaleza? Nos dice Guaye que son muy organizados. ¿Quiénes son muy organizados, Nayeli? O sea, la Politécnica, bueno, en este caso de mi carrera, no he conocido a las demás, pero por ejemplo, en la UAT a veces hay mucha confusión cuando se van a inscribir o así, entonces como que la Politécnica todo te lo explica muy claro, o sea, al menos eso siento yo. Ok, tienes razón. Al ser una institución, bueno, es una institución un poquito más apegada a la interacción con los estudiantes, entonces vamos a plantear, pues sí, correcta gestión de procesos y organización de las actividades internas. Bien. Nos decía Flor, las cuotas de inscripción son accesibles y hay descuentos por promedio. Bien, ahí tenemos incluso 2 cuotas de inscripción accesibles. Y podemos insertar también otra que sea becas, o vamos a llamarle apoyos económicos a los estudiantes. En este caso no estoy hablando de que les dan dinero, sino que les dan becas de inscripción y tal. Nos dice María Fernanda, innovaciones en los programas educativos o mejoras en los programas educativos. Podría ser, vamos a integrar esto, innovación constante en los programas educativos. Y sí, el programa educativo que tienen ustedes, por ejemplo, lo empezamos a integrar hace, ¿qué será? Año y medio, más o menos 2 años aproximadamente. Entonces, pues sí, fue actualizado hace muy poco. Bien, tenemos entonces hasta este punto un total de 8 fortalezas. Repito, cuando realizamos este procedimiento dentro de una empresa, tenemos que partir de la cadena de valor. Entonces, cuando llegamos a esta tabla, ya deberíamos de tener un chorro de fortalezas y debilidades y sería solo cuestión de acomodar. Pero en este caso, como partimos desde cero, es que estamos creándolas apenas. Bien, una vez que ya planteamos nuestras, en este caso, 8 fortalezas, resulta un poquito complicado el hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo les quisiera preguntar sobre la fortaleza de docentes altamente calificados para impartir las materias, pues es muy largo. Para eso, lo que hacemos es codificar cada uno de estos factores. ¿Cómo codificamos? Muy sencillo. Lo que hacemos es entrar a la primera fortaleza que desarrollamos, y como es la fortaleza que desarrollamos primero, vamos a ponerle el código F de fortaleza y el 1 por ser la primera. Después pasamos a la segunda y le ponemos F2. Y así constantemente vamos a seguir planteando un código para cada uno de los factores que hemos desarrollado. De manera que a la hora de que yo quiera identificar cada uno de ellos, sea mucho más sencillo, puesto que simplemente tengo que decir su código y ya. Ahora, en lugar de decir docentes altamente calificados para impartir las materias, puedo decir el factor 4 o la fortaleza 4 y ya, o F4. Y ya no tengo que decir todo ese rezo. ¿Me explico? Para eso realizamos esta codificación. Bien. Ya hablamos entonces de las cosas positivas que tiene la UPB. Si ustedes estuvieran de manera física, probablemente encontraríamos otro tipo de factores, añadiríamos más y demás. Pero por lo pronto, con estos 8 estamos bien. Ahora vamos a las debilidades, y aquí es la parte más divertida quizá. ¿Qué cosas no hace tan bien la UPB? ¿Qué cosas hace mal? ¿O qué cosas no son tan agradables de nuestra universidad? ¿Cuáles podrían decir que son debilidades de nuestra universidad, Atsiri? Que la escuela está retirada.
que la escuela está retirada. Esa es quizá la principal que mencionan siempre, la lejanía de las instalaciones de la universidad. Correcto, porque pues es complicado llegar hasta allá. Si estuviéramos hablando de una universidad como la UAD, pues a la UAD llegan 3, 4, 5 medios de transporte, de camión o microbús, más taxis que llegan fácilmente, más Ubers o Didis que dan fácilmente y no te van a cobrar tanto. En cambio, si piden un Uber, un Didi o un taxi hasta la UPB, pues bueno, mínimo van a ser 120 pesos que les van a cobrar. Si hablamos de micros, transporte urbano en general, llega solamente una ruta. Y pues es complicado. Entonces, definitivamente, sí es una debilidad. Por allí dentro del chat nos hablaba Ramos sobre que en ocasiones existen confusiones con los horarios. Y a pesar de que arriba pusimos una fortaleza en la gestión de procesos y organización de actividades, pues en ocasiones sí existen ese tipo de problemáticas. Entonces podríamos plantear quizá errores administrativos al inicio de cada cuatrimestre. No son muchos, es verdad, sin embargo ocurren. Por ahí tenemos algunos estudiantes en este grupo que de hecho les ha pasado. Nos decía Heidi precisamente el tema de la ubicación, que está bastante lejos. Muy bien. ¿Qué otra debilidad tiene la UPB? Siri. Podría ser también que dan muy pocas vacaciones. Ok, podría ser eso. Pocos días festivos y vacaciones. Vamos a añadir ambas cosas. Porque, por ejemplo, les puedo decir que en la UAP, cada periodo tenemos quizá 5, 6 o 7 días inhábiles por diferentes motivos. El próximo 13 de octubre, por ejemplo, va a ser inhábil en la UAT, pero no en la UPB. El 2 de noviembre va a ser inhábil en la UAT, pero no en la UPB. El 20 de noviembre va a ser inhábil en la UAT, y creo que en la UPB también. Uno de esos 2 días de noviembre también va a ser inhábil acá, pero en la mayoría de los casos, pues, en aquella universidad existen muchos más días festivos o de vacaciones que con nosotros. Bien. ¿Hay algún otro aspecto que podamos utilizar? Nos pregunta Ramos que por qué. Pues básicamente porque funcionan de manera distinta. El modelo educativo de la UPB, para empezar, funciona a través de cuatrimestres, lo cual provoca que se tengan que ver muchos más temas en un periodo más corto y por ende da menos cabida a días inhábiles. Tenemos que trabajar más en ese sentido. También tiene que ver con el hecho de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues como su nombre lo indica, es autónoma. Entonces se hacen ciertos contratos de trabajo por los cuales se expiden días festivos adicionales. Por ejemplo, el Día de la Autonomía, el Día del Estudiante y algunos otros. Mientras que nosotros en la UPB dependemos más de los calendarios de gobierno del Estado, que no necesariamente son los mismos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Entonces, básicamente por eso. Y pues bueno, en términos generales es por ese motivo. Si quisieran tener más días festivos, por ejemplo, seguramente cambiaríamos los modelos y en lugar de que terminen su carrera en 3 años, 8 meses, terminarían en 4 años, por ejemplo. ¿Qué otra debilidad podríamos plantear? ¿Hay más debilidades que se les ocurran? O ya con esas. Heidi. Bueno, yo he escuchado que al momento en que les dan los recursos, bueno, cuando estaban en presenciales, que les dan el tiempo para almorzar así y que no llevaba pues la cafetería, les quedaba muy lejos a ciertos salones vaya y pues no tenían tiempo para comer. Puede ser. Digamos, poco tiempo de receso.
Bueno, los tiempos son básicamente los mismos que tienen ustedes. Les damos otros 20 minutos. Ustedes tienen un periodo libre de 5:40 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, pues eso les permite comer, se supone, pero pues es bien poquito tiempo en realidad. Jiménez nos dice que la calificación mínima para probar es de 7. Ok, digamos calificaciones mínimas más estrictas en otras instituciones. Bien. Vamos a tocarnos con eso, 5 debilidades. Ok, te digo, algunas de estas podríamos considerarlas como fortalezas o como debilidades dependiendo de cada perspectiva. El que sea más estricta en la universidad, por ejemplo, podría ser una fortaleza para algunos, aunque para otros pues es más una debilidad. Pero en este caso vamos a dejarlo así como lo plantearon ustedes. ¿Qué me hace falta aquí con las debilidades? ¿Qué hice con las fortalezas que todavía no hago con las debilidades? Codificarlas, muy bien. En este caso, si a las fortalezas les puse F1, F2, F3 y demás, ¿qué letra debería ponerles aquí? La D. Muy bien. La D porque se trata de debilidades. Por ahí alguien preguntaba que si se podían cambiar las letras en el de arriba y pues idealmente no. Utilizamos estas letras para que sea mucho más fácil de reconocer cada factor. Entonces, si yo te digo F7, sabes que es una fortaleza. O si yo digo D4, sabes que es una debilidad. ¿Okay? Entonces, por eso tratamos de hacerlo así. Cuando lleguemos a los factores externos va a ser lo mismo. Las oportunidades las vamos a codificar con la letra O y las amenazas con la letra A. Y entonces, como podrán entender, de allí nace el acrónimo FODA. F-O-D-A. Pero bueno, vamos a regresar a nuestra matriz MEFI. Ya tenemos 8 fortalezas y tenemos 5 debilidades. En total tenemos 13 factores. De todos estos 13 factores, ¿cuál consideran ustedes que es el más importante? De todos estos factores, ¿cuál consideran ustedes que es el más importante? Pueden escribirlo en el chat, escriban solamente el código. ¿Cuál código de todos estos 13 factores será el más importante? Abraham nos dice F2, el modelo educativo. Eddie nos dice F4, que son los docentes. F1 comenta Siri, que es la duración de los programas. Por ahí plantean también F7. F2. Va ganando F2 hasta ahorita. F1. F2. Ok. Al parecer, la mayoría coincide en que el más importante es F2. Yo estoy de acuerdo con ustedes. El modelo educativo, la currícula bien planteada, hace un cambio sumamente importante dentro de una universidad. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes. F2 muy probablemente sea el más importante. Por ahí quizá docente sea en segundo lugar, la duración en tercero y así podríamos ir acomodando. Pero antes de hacer eso, vamos a identificar cuál de los demás factores es el menos importante. De todos estos que quedaron, ¿cuál será el menos importante? Ya dijimos que el más importante es el F2. Pero ¿cuál será el menos importante? D4 nos dicen, en poco tiempo de receso. Ok, bien. Digo, me parece que estamos de acuerdo, ¿no? Si al final de cuentas tienes poco tiempo de receso, pues te acostumbras simplemente a llevar lonche. O a comer desde tu casa o cuestiones similares. Entonces, ese poco tiempo de receso, pues ya no te da problemas.
Precisamente eso es lo que hacían muchos estudiantes, por lo menos en el turno de la tarde, porque además en el turno de la tarde, por ejemplo, pues ya te vas comido de tu casa muy probablemente, o tienes posibilidad de prepararte un lunch mucho más sencillo. El turno de la mañana era un poquito más complicado, pero también en muchas ocasiones hacía su negocio, algunos de los estudiantes que hacían, no sé, burritos o tortas desde la mañana y se lo vendía a sus compañeros, lo cual hacía mucho más eficiente el proceso. Precisamente por ese motivo, como comenta Ramos, en la mañana el receso es un poquito más extenso. Bien, entonces ya vimos que el factor menos importante en este caso es el D4 y el más importante es el F2, ¿vale? Vamos entonces a empezar a poner nivel de importancia, es decir, la ponderación, que es esta primera columna. Si este, que es F2, es el más importante, le vamos a asignar una calificación, perdón, una ponderación más elevada. Y al poco tiempo de receso, una calificación o ponderación más baja, ¿vale? El punto aquí es que tenemos que plantear un puntaje entre el 1 y el 100, o mejor dicho, entre el 0.00 y el 1. Porque al final, toda la sumatoria de ponderaciones tiene que dar a 1. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podríamos empezar dándole una calificación, perdón, una ponderación de punto 17. Y al poco tiempo de receso, como no es tan importante, vamos a darle una ponderación de 0.03. Y para este punto, de mis 100 que tengo para repartir, yo ya me gasté 20. Tengo 80 para repartir entre los demás. Entonces vamos a decir que después de esto, lo más importante son los docentes. Vamos a darle un punto 15. Después de esto vamos a añadir quizá la innovación de los programas. Vamos a darle un punto 11. Después tenemos quizá la duración de los programas académicos. También un punto 11. Después podríamos añadir el tema de la lejanía de las instalaciones con un punto 10. Podríamos añadir las instalaciones que son buenas con un punto 7. Después las cuotas de inscripción accesibles con un punto 7 también. Los apoyos económicos a estudiantes con un 6. Y así vamos añadiendo cada cosa de acuerdo a lo que nosotros consideremos más importante o menos importante. ¿Okay? En este caso, vamos a ver, nos quedan 4 puntos por repartir y nos quedan 2 elementos. Vamos a darle entonces a este un 1 para que este tenga un... no, y a este le damos un 4. Listo. Ya asignamos ponderaciones. En este caso los puse al azar, pero ustedes tendrían que identificar cuál es el más importante, que en este caso fue el F2, después el segundo más importante, el tercero, el cuarto, el quinto y demás, hasta llegar al final. Aquí, por ejemplo, podemos poner una regla de color rápida para identificar cómo quedó nuestra ponderación. Los factores más importantes, vemos aquí es F2, F4, F1 y F7. Y los menos importantes son D4, D3. Todos estos en total suman 1 o suman 100 si lo pusiéramos en porcentaje. Si lo cambiamos a porcentaje precisamente, aquí lo tenemos, 100%. Entonces hay que verlo desde esta manera. Creamos los factores, o mejor dicho, traemos los factores, los acomodamos y les damos un nivel de importancia. ¿Vale? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, dudas o comentarios? Ok. Se nos acabó el tiempo. La siguiente clase vamos a seguir trabajando con esto. Entonces, si quedaron dudas, la siguiente clase lo resolvemos. Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente noche, que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias.